Nacional expresan su enorme preocupación en torno a la condición en que se encuentran 9 familias indígenas lencas de la empresa asociativa campesina 9 de Julio, en Huerta, San Pedro de Tutule, del departamento de La Paz, miembros de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, quienes fueron desalojados de sus tierras mediante un violento desalojo ejecutado por policías que dejó como saldo 2 campesinos heridos de bala. El Estado de Honduras está en la obligación de garantizar los derechos de las familias en su condición de pueblos originarios indígenas lencas y no únicamente como familias campesinas que actúan en virtual procesos de recuperación de tierra, puesto que los pueblos originarios no son sujetos de reforma agraria, sino que están amparados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El Estado de Honduras deviene en la obligación de velar por la integridad física y emocional de las comunidades indígenas lencas, por la soberanía alimentaria, el derecho a la tierra y medios de producción, la salud y la vivienda. En ese sentido, la CLOC Villa Campesina y el COFADE demandan respuestas del gobierno a estas demandas planteadas, comenzando porque la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de amparo con suspensión del acto reclamado, presentado el 5 de enero, y los 2 manifiestos en relación al recurso de amparo presentado el 12 de enero en la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado de Letras de lo Penal de La Paz. La discusión se encamine a brindar respuestas concretas frente a la demanda de tierra planteadas por la empresa asociativa campesina 9 de Julio en San Pedro de Tutule, La Paz. Que se investigue la supuesta posesión de las 34 manzanas de tierra reclamadas por el supuesto terrateniente Carlos Benjamín Arriaga Vázquez. Es de hacer notar que durante los últimos años las familias campesinas afectadas habían edificado casas, sembrado cultivos de café, árboles frutales, maíz, frijoles y huertos familiares y a la crianza de animales para su soberanía alimentaria. Después del desalojo violento del 13 de enero, ejecutado por efectivos policiales y militares, aparte de los dueños a la integridad física, sufrió y todo lo sembrado y edificado fue destruido. Denunciamos la indiferencia expresa el Consejo Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, CONADE, que no respondió al llamado del COFADE para intervenir en este asunto. En lugar de ellos, fue la Oficina del Alto Comisionado Nacional de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en Honduras quien manifestó su condena enérgica frente al brutal desalojo, en el que las fuerzas de seguridad del Estado contenidos en estándares internacionales relacionados a los desalojos. Tegucigalpa, MDC, 24 de enero del 2017. No más desalojos violentos. Por la tierra, estamos en pie de guerra. Reforma agraria ya. Es un llamado patriótico, aún estando todos nosotros y ustedes bajo la amenaza de callar y silenciar lo que realmente en Honduras está pasando. Tenemos que darle las gracias también a la representación del Alto Comisionado, que desde un inicio decidió observar las denuncias que se habían hecho públicas referente al caso en mención, o referente al caso de la 9 de julio. Eso es importante, ¿por qué? Porque es el momento preciso de demostrar ante la opinión pública nacional e internacional que aunque hagamos acciones en base a derecho y en base a la ley, la respuesta es ausencia de la misma. Y eso nos indica entonces que estamos en total indefensión, que no tenemos un sistema de justicia o un sistema democrático de derecho que ampare a los demandantes y reclamantes de derecho. Para nosotros darle seguimiento a este caso es de vital importancia, y es de vital importancia por varias razones. Una, porque no podemos pasar indiferente ante la calamidad en que someten las autoridades a los campesinos indígenas lencas
que han decidido tomar y retomar su tierra como un derecho universal y que los ampara el Convenio 169. Es una tragedia la que está viviendo la sociedad hondureña y específicamente el campesinado por el derecho a tener la tierra. No se puede decir que se construye democracia y que se avanza en la protección de derechos humanos cuando la respuesta es orientar a todo aquel campesino o campesina que se aglutine para hacer producir la tierra. Y esto no lo estamos haciendo para generar lástima hacia ellos y ellas. Lo estamos haciendo porque creemos que un país que no cultiva, que no produce, es un país como el que tenemos y está orientado a tener el que vivimos. Que el alimento va a ser de difícil acción para las mayorías del pueblo hondureño porque van a tratar de llenar la mesa vacía. Cuando digo es mesa vacía me refiero al mercado con producto que no es producto reproducido en nuestro país, sino que se pagan costos onerosos para que haya. El tema también que a nosotros nos interesa estar ahí es porque estamos en medio de la implementación de un proyecto donde vamos a trabajar en 10 municipios de La Paz y eso nos está generando la necesidad de hacer que el sistema de justicia en Honduras llame y tenga la atención, pero no para reprimir a los campesinos y campesinas organizadas, sino para respetar y acompañar y transformar a la sociedad hondureña y fundamentalmente a los que cultivan la tierra. Esa intervención que vamos a tener en esos 10 municipios, desde ahora ya vemos que sí va a ser una situación pero muy difícil y muy diferente a la que hemos estado en otros lugares implementando proyectos sobre la promoción y acompañamiento de defensa de derechos humanos. En esa línea es que los solicito que nos acompañen todos a cada una de nuestras acciones en la zona y para tal sentido el 8 de marzo ya les invito que pongan en agenda para que nos acompañen al lanzamiento de este proyecto que lo vamos a hacer en La Paz el 8 de febrero y ¿por qué? Porque creo que los derechos humanos es un derecho que nos corresponde apoyarlo y salvarlo a todos y a todas en cualquier parte y en cualquier lugar que estemos. Es necesario entonces que tengamos clara que la situación en este momento que vamos a hacer intervención en el Departamento de La Paz, nosotros todo el estudio que hemos venido haciendo nos arroja una difícil situación. Y esa difícil situación de hoy en día no la van a hacer solos, sino que la va a hacer acompañada con la mayoría de que le apostamos a mejorar los cambios estructurales en el país. Lo otro que es necesario que ustedes conozcan es la vulnerabilidad de derechos humanos en que tenemos todas y todos los que defendemos. Cuando el compañero Wilmer habla que salieron 2 campesinos heridos, uno de los campesinos heridos es un líder, defensor de derechos humanos, dirigente de una comunidad indígena y entre ellos les indica que las balas van dirigidos a los liderazgos, a los defensores y defensoras de derechos humanos para meter el miedo colectivo y la paralización colectiva. Cuando alguna gente nos pregunta a nosotras que cuál es la diferencia, que si en el gobierno anteriores o los gobiernos anteriores a los 12 últimos se violaban los derechos humanos, nosotros decimos sí se violaban los derechos humanos. Pero la diferencia es que hoy es con una similitud tan igual con los años 80 cuando se instauró una política criminal de Estado en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos de aquella época, que en aquella época, en los 80, se les llamaba comunistas y terroristas a los que defendían la tierra y se organizaban. Hoy a los defensores y defensoras de derechos humanos
a diario nos están atacando y a los comunicadores sociales. Entonces, estamos en un momento de peligrosidad porque sabemos que estamos ante una estrategia y una política de Estado y viene a confirmar y a reafirmar cuando se está en el debate público ante la opinión pública la discusión de tener un nuevo Código Penal Procesal que se orienta a estigmatizar y a criminalizar la protesta social y a dejar fuera de responsabilidad penal el Instituto Nacional de Estadística y el Foro Social de la Deuda Externa, para que comprendamos el contexto en el cual se realiza esta conflictividad agraria que hay en La Paz. Nos dice la INE y el Foro Social de la Deuda Externa que en Honduras hay una población de 8.714.601 habitantes, de los cuales el 66%, eso significa 6.761.863 viven en la pobreza. Es terrible esto. Y el 43%, que significa 3.747.296 en extrema pobreza, o sea que no comen lo suficiente. La tasa de analfabetismo es del 11%, casi 1 millón de compatriotas, y de la población económicamente activa, que son 79%, que significa 6.861.682 personas, solo trabajan el 21%, 1.833.000 personas, de las cuales 5.027.750 de compatriotas están desempleados. Una cuestión terrible. Y dentro de estos 5 millones de compatriotas están campesinos y pueblos indígenas. Y el régimen, en vez de buscar una solución al problema, a la incorporación, al empleo, a la soberanía alimentaria, a que se viva con dignidad, lo que hace es reprimirles violentamente cuando hay un reclamo por el derecho a la tierra. Esta situación, compañeros de la prensa, la venimos manifestando reiteradamente desde hace varios años. La empresa asociativa 9 de julio tiene 7 años de vivir en esta conflictividad y han soportado, y bueno, las inclemencias de 27 desalojos violentos, heridos, mujeres que abortan, balaceados, encarcelados por 34 manzanas de tierra. Y el Instituto Nacional Agrario y el Poder Ejecutivo, no digamos el Poder Judicial, que lo que hace es reprimirles con mandarlos a la cárcel, y el Ministerio Público con levantarles requerimientos. Esa es la situación que vivimos. Quiero agradecer públicamente el apoyo de COFADE como organismo de derechos humanos y también del Alto Comisionado, que hasta ahora vemos pues que hay preocupación por estos temas. Así es que la responsabilidad directa la tiene el Gobierno de la República.